La Secretaría de Salud no ha instruido el cierre de las clínicas oftalmológicas. Si ha ocurrido cierre el día de hoy, ha sido de manera unilateral y hacemos un llamado a las autoridades, dado que este es un convenio tripartita entre INJUPEN e INPREMA, que por favor garanticemos el acceso a este servicio de salud. Nosotros como Secretaría de Salud y ente rector en la prestación de servicios de salud en el territorio hondureño, no hemos girado instrucción alguna para el cierre de estos servicios. Actualmente contamos con 5 clínicas oftalmológicas ubicadas en Ciguatepeque, acá en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en Santa Bárbara y en Catacamas. Estamos creando los mecanismos necesarios en conjunto con el Colegio Médico Hondureño para garantizar el acceso a este servicio especializado. Ahora, pues, las capacidades de la Secretaría de Salud, las capacidades de recursos humanos que tenemos con el Colegio Médico han evolucionado y es momento, pues, de pasar un ordenamiento institucional dentro de la Secretaría de Salud. Y parte de ese ordenamiento institucional es, uno, trabajar a la parte del Colegio Médico en el sentido de que ocupamos reglamentar quién ejerce la medicina en el país. ¿Tenemos oportunidades para médicos hondureños? Sí. El llamado es hacia la oportunidad para que en conjunto con el Colegio Médico reglamentemos el ejercicio médico en el país y reglamentemos también el ejercicio de los trabajadores en el sector salud. Así que a la población hondureña, no se preocupen, que no hemos generado ningún tipo de comunicación oficial que dictamine el cierre o el cese en la operación de estos servicios. Todo lo contrario, estamos garantizando el acceso a este servicio, mejorándolo y creando los mecanismos para que este ejercicio, pues, de oftalmología en este servicio especializado sea mucho más integral de lo que veníamos conociendo hasta este momento.